¿Puede indicar cuando me vea, por favor? Sí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro auditorio en la Ciudad de México, en este bello Palacio de Minería, edificio histórico. Estamos comenzando esta conferencia que se llama esta cooperación económica México-China-Estados Unidos, cómo forjar un nuevo paradigma mundial y reconstruir la nación. Este evento es parte de un esfuerzo que la organización de la RUSH ha hecho durante décadas. Siéntanse ustedes parte de ese esfuerzo, porque esto tiene historia. Hace muchos años, Lyndon LaRouche, este connotado economista, pensador profundo, norteamericano, él ha forjado durante muchos años la Alianza de Naciones, ha buscado que las naciones se entiendan entre sí, buscando un beneficio mutuo que permita sacar al mundo de este horrendo esquema de geopolítica. Y hace 10 años, LaRouche, la esposa de LaRouche, estuvo en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, aquí en un edificio cercano, en un diálogo que tuvo con José López Portillo, de las pocas veces que López Portillo ya como expresidente se presentó públicamente, y fue un diálogo que lo tenemos ahí registrado, el que guste, es un diálogo importantísimo de cómo México puede forjar esas relaciones para entender el papel histórico que tenemos que jugar en el pasado y ahora en el presente y por supuesto en el futuro. LaRouche en 1900, en los 80s, se reunió con López Portillo cuando México estaba hablando de una manera firme en establecer el nacionalismo mexicano, en desarrollar la industria nacional, y México logró los mejores avances que se han hecho en toda la historia en el sector de infraestructura. La economía creció por arriba del 7% y nadie puede negar los avances que se hicieron con el esfuerzo de un gobierno que sí estaba dedicado a levantar la industria nacional y elevar el nivel de vida. Esta ocasión vamos a presentar a Dennis Small. Él ha sido un colaborador de muchos años de Lyndon LaRouche, lo ha acompañado en múltiples giras en Sudamérica y conoce lo que LaRouche, de primera mano, lo que LaRouche ha planteado a las naciones, y en este momento China es la nación que ha entendido mejor los principios que LaRouche, los principios de estadismo que LaRouche ha forjado durante décadas. Y nos enorgullece en este momento saber que podemos, y hay un interés enorme de la población por saber qué tipo de alianzas México puede lograr con este nuevo gobierno que ha creado una expectativa enorme por el enorme potencial que tenemos como nación. Así que yo quisiera que antes de empezar sepan dos cosas. La primera es que vamos a hacer de este evento, se va a publicar un folleto con el contenido de lo que se presenta aquí, y ese folleto se va a difundir en primer lugar en el Congreso mexicano, en las dos cámaras que ya se conocieron, ¿no? Los que van a participar en esta legislatura, cada uno de los 500 diputados y cada uno de los 130 senadores van a recibir este folleto. Siéntate ustedes que tienen la primicia de escuchar lo que después los diputados mexicanos van a saber, y necesitamos que ese folleto se difunda también entre sectores institucionales, entre universidades, y es a eso que les pedimos que apoyen para que ese esfuerzo se amplíe, se multiplique. Así que vamos a escuchar a Dennis Small. Es una presentación que él hizo especialmente para este momento. Después vamos a pasar de su presentación a una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tomar unos 2 o 3 preguntas por bloque para que las vayan ustedes pensando, y si gustan, el que quiera hacer las preguntas puede pasar aquí, y por favor, como esto se está transmitiendo en vivo,
a través de YouTube. Nos gustaría ver su rostro y que los que están viendo también lo vean. Entonces tenemos aquí una webcam para que se puedan acercar en el momento de las preguntas a formular aquí en el podio sus preguntas. Sin más, quiero presentarles a Dennis Small. Él nos está transmitiendo desde Virginia, los Estados Unidos, donde está ubicada la sede del movimiento larouchista en los Estados Unidos. Le damos la bienvenida a Dennis Small y gracias por su asistencia a todos y un saludo a los que nos están viendo desde YouTube en vivo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, y quiero agradecer también al Palacio de Minería esta oportunidad de poder estar con ustedes para tener esta discusión que me parece que es de gran importancia, no solamente para México, no solamente para Estados Unidos, sino para toda la situación estratégica internacional. Esta es a manera de una carta abierta del movimiento larouchista al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, por razones que creo quedarán claras al haber terminado esta discusión. Y es en efecto sobre el tema, como estaba explicando hace un momento Gerardo, de la cooperación económica China, México, Estados Unidos. Y es una cooperación triangular urgente que puede ayudar a cambiar todo el cuadro estratégico en este momento. Ahora, quizás deba empezar respondiendo a la pregunta que me imagino que tienen, ¿por qué una carta abierta? O sea, ¿cómo así una carta abierta al presidente electo de México? Bueno, por la misma razón de que hace 38 años, en diciembre de 1980, precisamente el 18 de diciembre de 1980, cuando Ronald Reagan había sido elegido presidente de Estados Unidos, pero aún no había asumido la presidencia, Lyndon LaRouche, el connotado economista, estadista, jefe de nuestro movimiento, le mandó un memorándum privado al presidente electo de Estados Unidos. Y entre otras cosas le dijo lo siguiente, y lo cito, dijo: fraguar una asociación de petróleo por tecnología con México es solo el primer paso para vincular el sector avanzado y las naciones subdesarrolladas en una política de industrialización global. Tal acuerdo, basado en principios entre Estados Unidos y México, sentaría un precedente que casi toda nación en desarrollo querrá reproducir. Y luego LaRouche especifica: la región centroamericana, hoy desgarrada en crisis, se podría estabilizar de la única manera posible, mediante la colaboración entre Estados Unidos y México para echar a andar proyectos de desarrollo económico en la región. Entonces, este es el mensaje, no carta abierta, pero carta privada, de Lyndon LaRouche al presidente electo de Estados Unidos, Ronald Reagan, con quien mantuvo una relación y un diálogo por muchos años, sugiriéndole este tipo de relación de respeto mutuo y de desarrollo combinado de las dos naciones. Ahora, cuando entró a la presidencia Ronald Reagan, LaRouche vio que en efecto tenía una tremenda oportunidad de él, LaRouche, ayudar a forjar el tipo de relación positiva que puede y tiene que existir entre nuestras naciones. Y LaRouche fue invitado a México, no fue la primera visita, había sido invitado 2 o 3 veces antes, pero en marzo de 1981 fue invitado al Instituto Tecnológico de Monterrey, al TEC de Monterrey. Y en un discurso histórico que pronunció ahí Lyndon LaRouche dijo lo siguiente. Dijo: conformar el resultado de la próxima cumbre que estaba por ocurrir entre Reagan y López Portillo es precisamente uno de mis objetivos al venir acá. Un acuerdo de petróleo por tecnología entre Estados Unidos y México
representaría en principio un modelo para un nuevo orden económico en las relaciones norte-sur. Habría un cambio en la geometría estratégica global que resultaría, a manera de reacción en cadena, del establecimiento de tal relación. Voy a hablar en un momento, más adelante, de esta relación triangular o más que triangular que LaRouche ayudó a organizar con ideas entre López Portillo, Ronald Reagan y también Indira Gandhi en la India, con un concepto totalmente diferente de lo que tenía que ser el nuevo orden económico internacional, a diferencia de la crisis que ya se estaba gestando. Y LaRouche llegó a hablar personalmente con López Portillo en Los Pinos, en la presidencia, en julio de 1982, y salieron cosas muy interesantes de eso. Pero era un momento donde había una crisis global y se vislumbraba la posibilidad de una solución. Hoy día estamos en una crisis global peor, mucho peor que la de hace 30 años y mucho peor que la de hace 10 años con el crack del 2008. Pero en este momento de la historia del planeta existe el germen de una solución a esta crisis. Y ese germen, esa semilla que ya se ha sembrado, es la iniciativa de la Franja y la Ruta, organizada por el presidente de China, Xi Jinping, hace 5 años precisamente. Ahora, esta es una iniciativa muy positiva, está logrando ya resultados extraordinarios, no solamente en China con la reducción de la pobreza, sino en el mundo entero donde se han vinculado a esto. Pero para que esto pueda reemplazar completamente al sistema caduco y en bancarrota de la City de Londres y de Wall Street, el sistema del Fondo Monetario Internacional, eso requiere, según lo ha planteado Lyndon LaRouche, una alianza de 4 potencias que juntas tienen la capacidad, no solamente económica, sino política, de eliminar por completo este imperio financiero internacional. Y esas 4 potencias son China, Estados Unidos, Rusia e India. Y es fundamental que Estados Unidos regrese a los conceptos fundadores de nuestra nación, el sistema americano de economía, el sistema de Washington, el sistema de Lincoln, el sistema de Franklin Roosevelt y el sistema que ahora encabeza Lyndon LaRouche. Ese tipo de solución donde Estados Unidos se uniría a esta iniciativa de la Franja y la Ruta es una posibilidad, es una necesidad donde México puede jugar un papel decisivo estratégicamente, en el mismo sentido que LaRouche le estaba planteando estas mismas ideas hace 30 años a los presidentes Ronald Reagan y López Portillo y también a Indira Gandhi. México tiene una posición privilegiada entre México, Estados Unidos y China para ayudar a resolver la crisis estratégica mundial. México puede cumplir un papel histórico mundial, pero que además esta solución que se plantearía es la única solución también a los problemas que está viviendo México. Porque estamos ante la crisis de desintegración del sistema completo, no hay soluciones a medias, hay la necesidad de organizar y crear un nuevo paradigma totalmente diferente y totalmente contrario a lo que es el paradigma actual de limitación de la soberanía, de guerras, de cambio de régimen, de saqueo económico y de especulación financiera. Ahora, con las elecciones en varios países se han abierto posibilidades que no habíamos visto desde hace mucho tiempo. La elección en el Reino Unido a favor del Brexit reflejó un rechazo y un repudio de la población del Reino Unido de todo lo que significaba
la eliminación de la soberanía y el sistema de Bruselas, de la Unión Europea y de todo el sistema liberal. No es que la respuesta planteada era adecuada, no lo era. Pero hay que reconocer esto como un rechazo y un repudio realmente significativo, que además los banqueros no se esperaban, ni mucho menos. La elección de Donald Trump en Estados Unidos es parte del mismo proceso internacional. Es parte de un rechazo al establishment, a la casta gobernante, a los que antes estaban gobernando de cierta manera. Y la elección de Andrés Manuel López Obrador en México obedece al mismo proceso internacional. Ahora, esto no solamente lo estoy diciendo yo, esto es lo que comentó muy correctamente López Obrador en la carta abierta que él le dirigió hace algunas semanas al presidente Trump, donde él le dijo muy correctamente que ambos habían sido elegidos por una rebelión de la población y un voto anti-establishment, y que los dos tenían, por lo tanto, compromisos para con sus respectivas poblaciones que tenían que cumplir. Muy acertado lo que dijo en ese sentido López Obrador. Otra cosa muy acertada que dijo López Obrador es plantearle al presidente Trump de que puede haber una solución a los problemas de drogas, el problema de la migración, los problemas que afectan tanto a México como a Estados Unidos como a los países centroamericanos, y que esa solución, le dijo López Obrador a Trump, pasa por el desarrollo económico de las partes. Esto no se resuelve sin ese tipo de desarrollo y López Obrador muy correctamente le propuso eso al presidente Trump. Muy importante que Trump, por lo menos hasta ahora, ha respondido positivamente porque quiere lograr lo mismo. Y en efecto, las únicas soluciones al problema de las drogas, el problema de la migración y todos los problemas relacionados de la pobreza pasa por ese tipo de proyectos iniciativa de la Franja y la Ruta para resolver los problemas económicos. En definitiva, no pasa por la legalización de las drogas, eso hay que decirlo claro y en voz alta. Cualquier acuerdo negociado de supuesta amnistía con el aparato del narcotráfico se dirige desde los grandes bancos internacionales, viene desde la City de Londres, viene desde lo que nosotros hemos denominado en un libro que escribimos que se llama Narcotráfico S.A. Y los que son los proponentes de la legalización y llegar a acuerdos de amnistías y acuerdos negociados son los mismos intereses financieros que controlan el narcotráfico. La solución está más bien, como bien le propuso López Obrador a Trump, en la dirección de proyectos de desarrollo combinados. Creo que también fue muy acertada la invitación que López Obrador le hizo a Trump para que asista a la toma de posesión del presidente López Obrador. Tan acertada como la invitación que le hizo al presidente chino, Xi Jinping, para que también asista. Ojalá y asistan los dos, porque ahí se podría provocar una discusión muy interesante entre estos tres presidentes de sus respectivos países, y esa discusión propuesta es el contenido de esta nuestra carta abierta a López Obrador. También muy acertada la reunión que realizó López Obrador y su equipo con el embajador de China en México, donde se pusieron de acuerdo en que habría una delegación mexicana importante del equipo de López Obrador para ir a la feria de Shanghai en noviembre y también para discutir y cooperar sobre los proyectos de desarrollo que se necesitan, porque China ha ofrecido y México debe aceptar participar en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Todo eso muy bien. También las discusiones más recientes con los 10 embajadores o representantes de diferentes países asiáticos que acaba de ocurrir. Pero esto no es suficiente. Se requiere, además de lo planteado
de estas cosas positivas, hay dos elementos claves, absolutamente decisivos, para que esto sea exitoso, no solamente una buena intención, sino que funcione, como puede funcionar. Número uno, falta una comprensión a fondo, y cuando digo que falta, no estoy hablando únicamente de México o de cierto partido político, estoy hablando de mi país, de Estados Unidos en general, hablo del mundo entero casi, con pocas excepciones. China es una excepción. Pero falta una comprensión de las causas reales de la crisis estratégica que estamos viviendo en este momento. Y falta también un conocimiento de fondo de la ciencia de la economía física que Lyndon LaRouche ha elaborado a lo largo de 50 años en base a los avances de Godofredo Leibniz en particular. Una elaboración de la ciencia de la economía física que le ha permitido a LaRouche plantear soluciones que funcionan y además poder pronosticar el rumbo, la trayectoria de la crisis como no lo ha hecho ningún otro economista a nivel mundial. No solamente voy a afirmar eso, les voy a explicar por qué. Ahora, este tipo de soluciones, esta comprensión de la crisis estratégica, este tipo de soluciones es además, y esto es muy importante, la única manera de mantener el apoyo popular a estos presidentes y gobiernos anti-establishment. Se habrán dado cuenta de que hay toda una cargada, un golpe de Estado que se está lanzando en contra del presidente Trump, no por las razones que dicen de una supuesta colaboración con Rusia, eso no existe, y todo el mundo sabe que no existe, o de otras cosas que le han lanzado en contra del presidente Trump. El problema que tiene Wall Street con Trump, el problema que tienen los británicos con Trump, es que él ha dicho que él quiere tener una relación positiva con China y Rusia. Lo ha demostrado en las relaciones con Corea del Norte. Y también ha dicho que quiere acabar con el sistema del liberalismo económico y hacer otra cosa. Esa otra cosa no está muy definida. Pero eso es lo que explica lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de Trump. Es muy importante lograr este apoyo político de base fundamental también al gobierno entrante de López Obrador en base a estos proyectos de desarrollo. Porque no se crean, esto va a ser muy peleado. No me sorprendería ver una ola de violencia lanzada por parte de los bancos británicos, guerra económica, los bancos de Wall Street y sus títeres, que son los narcotraficantes y narcoterroristas, una ola para tratar de desestabilizar al gobierno entrante precisamente porque temen que se puede mover en la dirección que estamos sugiriendo. Ahora bien, voy a abordar estos dos puntos centrales, que es lo que creo que el movimiento de LaRouche puede aportar a la discusión que ustedes están realizando en México y que se tiene que realizar a nivel mundial. Pero antes de pasar a esos dos puntos, tengo necesariamente que abordar el tema de la autoridad científica de Lyndon LaRouche, porque esto es fundamental para entender las soluciones que vamos a proponer. Primero, Lyndon LaRouche tiene un récord inigualable o inagualado con los pronósticos sobre la naturaleza de la crisis y lo que iba a pasar. También ha sido el que ha planteado las soluciones antes de que gobiernos las adoptaran. Por ejemplo, la idea de la iniciativa de la Franja y la Ruta es algo que Lyndon LaRouche y su esposa Helga Sepp LaRouche han estado promoviendo fácil por 20 años y que recién con el gobierno de Xi Jinping se ha empezado a adoptar. Y esto es algo que dicen los mismos chinos, no estoy diciendo cosas que ellos no dicen. Ellos reconocen el papel de Helga y Lyndon LaRouche en promover estas ideas de tiempo atrás. Ahora, la razón de esto, para ir directamente al meollo del asunto, es el descubrimiento fundamental de Lyndon LaRouche en economía física,
Y para eso les voy a poner la primera transparencia para que ustedes puedan ver lo que LaRouche mismo describe como su descubrimiento. Y él lo dice en un escrito suyo de 1993, que se llama Sobre el descubrimiento de LaRouche. Y dice lo siguiente: el rasgo central de mi contribución original a la ciencia leibniziana de la economía física es el haber proveído un método para abordar la relación causal entre las contribuciones de los individuos a los adelantos axiomáticamente revolucionarios en el conocimiento científico y formas análogas de conocimiento, por una parte, y los aumentos consecuentes de la densidad potencial de población de las sociedades correspondientes, por la otra. Dicho de otra manera, LaRouche está planteando aquí que la causa del avance y el progreso en la economía es la creatividad y los avances fundamentales en ciencia y tecnología que producen cambios en lo que LaRouche llama la densidad relativa potencial de población. Es una métrica física de la economía, no es una métrica monetaria. Las métricas monetarias no funcionan. ¿Cuál es el error de todos los cálculos del PIB? Para decirlo pronto y rápido. El PIB no sirve para medir una economía, por dos razones fundamentales, o cualquier métrica, cualquier medición meramente monetaria. Dos razones. Primera razón, porque el PIB no distingue entre actividad productiva, en términos físico-económicos, y actividad improductiva, en términos físico-económicos. ¿A qué me refiero? Bueno, actividad productiva es trabajo de manufacturas, trabajo de agricultura, trabajo de construcción, infraestructura, ciencia, etc. Actividad improductiva es la especulación. Es especulación en bienes raíces, es muchas de las actividades administrativas, es Las Vegas, son los casinos, es el narcotráfico. Y vean ustedes lo que pasa cuando no se hace esa distinción. El Fondo Monetario Internacional le ha exigido a las naciones, incluida Colombia, cuando ocurrió esto en 1998, que ellos tenían que contabilizar dentro del PIB a los cultivos ilícitos, entre comillas, cultivos ilícitos, o sea, el narcotráfico. Hay que contabilizar la cocaína, la metanfetamina, fentanila, drogas, marihuana, todo eso forma parte del Producto Interno Bruto, y es muy correcto llamarlo bruto en este caso porque a estas alturas solamente los brutos piensan que eso tiene valor real, no lo tiene. Entonces, ese es uno de los problemas con el PIB y es un problema fundamental, metodológico. No se puede salvar de ese problema. El segundo problema es más fundamental y más interesante porque nos lleva también a la solución. Y es que el PIB, como cualquier medida monetaria, es una medición lineal, matemática, de un proceso físico-económico que por su naturaleza es alineal, es decir, que no se puede mantener una métrica fija porque lo que pasa con el avance tecnológico es que todos los parámetros de la economía física cambian. Estamos hablando pues de un sistema donde los parámetros básicos cambian, la medición monetaria tiene los mismos supuestos axiomáticos y por lo tanto no lo puede medir. Si eso no funciona, si no podemos medir monetariamente, uno correctamente se pregunta, y quienes hayan estudiado economía sabrán que esto es una cuestión que los economistas ponen el grito por el cielo si uno dice lo que estoy diciendo, y lo sé porque estudié economía, lo confieso, pero ellos no reconocen esta parte físico-económica en general en todas las escuelas de economía. LaRouche dice no, tenemos que tener como métrica la densidad relativa potencial de población. Y les voy a leer una cita, dos citas del escrito de Lyndon LaRouche
de Operación Juárez, que él redactó después de su charla, su reunión de casi una hora con el presidente López Portillo, en agosto de 1982. Dice lo siguiente. Dice, la economía es esencialmente el estudio de los principios por medio de los cuales una población es capaz de producir las precondiciones para su existencia continua. Estas cuestiones físico-económicas son fundamentales. Los asuntos monetarios, tales como moneda, crédito, banca y deuda, son una cuestión subordinada. Por lo tanto, tomamos como nuestra primera medición en la ciencia económica una cantidad que denominamos la densidad relativa potencial de población. Y luego dice, este progreso, este aumento en la densidad relativa potencial de población ocurre como un avance en la tecnología aplicada. Ocurre en la forma de cambios más o menos continuos en la manera en que la gente trabaja. ¿De dónde viene ese cambio? ¿Esa tasa de la tasa de cambio? La fuente de esa tasa, de la tasa de cambio, de la función potencia, son los poderes creativos de la mente humana. Y esto es lo que Lyndon LaRouche describe como su descubrimiento fundamental en la economía. Ahora, no es Lyndon LaRouche nada más quien ubica esto como algo fundamental para entender la economía. LaRouche ha estado en diálogo por décadas con grandes científicos, mentes muy importantes de todas las naciones del planeta, jefes de Estado, científicos, economistas. Les voy a mencionar un caso nada más, que es el caso de uno de los más grandes científicos de Rusia. Su nombre es Boris Kuznetsov. Ahora, Boris Kuznetsov se reunió con Lyndon LaRouche, es más, lo invitó a LaRouche a un seminario en Moscú a mediados de 1994, una visita cuando también LaRouche fue invitado a exponer ante la Comisión Económica de la Duma, del Parlamento ruso, sobre la cuestión de economía. Boris Kuznetsov, uno de los grandes científicos de Rusia, vivió de 1924 al año 2000, falleció en el 2000. Se le conoce como químico, filósofo, ingeniero, uno de los últimos y más grandes diseñadores generales de la recuperación económica y el desarrollo científico soviético de la posguerra. Llegó a presidir el famoso e importantísimo Consejo Científico para el Estudio de Fuerzas Productivas de la Unión Soviética, el SOPS, por sus iniciales. Entonces se le conoce a Boris Kuznetsov como un Leonardo da Vinci ruso. Y después de este seminario de mediodía que tuvieron con Lyndon LaRouche, no solamente Kuznetsov, sino otros científicos rusos, Kuznetsov escribió un artículo en una revista que se llama Rosilla 2010. Y dijo lo siguiente Kuznetsov, aquí en esta foto que pueden ver en la transparencia que tienen en la pantalla, pueden ver al señor Kuznetsov con la camisa blanca o clara. Él dijo en este artículo, introduzcamos la magnitud física de un LaRouche. Quiso establecer la medida de un LaRouche, designado por La, que nos da el número de personas que se pueden alimentar en base a 1 kilómetro cuadrado o 100 hectáreas durante un año. Esto se corresponde a la densidad relativa potencial de población introducida por LaRouche. Compartimos la idea de LaRouche de que la magnitud de la densidad relativa potencial puede servir como indicador de la cultura intelectual. Ahora, ¿cómo funciona este proceso del aumento y los avances de la densidad relativa potencial de población? Bueno, aquí ya nos metemos en la parte más central de la teoría económica de LaRouche, de economía física, que se las voy a poner en un diagrama muy conocido de Lyndon LaRouche, que son sus barras, diagrama de barras.
requerirá o requeriría una discusión de una semana entera, quizás poder hablar de todo esto a fondo, pero aquí rápidamente pueden ver la idea central de LaRouche y por qué es tan revolucionaria. Del lado izquierdo tienen una barra que indica la población total, es el 100% de la población. De aquí tenemos que tomar por un lado los que son demasiado jóvenes como para participar en el trabajo de la sociedad. La edad a la que la gente empieza a trabajar varía de sociedad en sociedad, pero hay cierto punto donde son muy jóvenes y no trabajan. Y luego, en la parte superior de la barra del lado izquierdo, tenemos los jubilados, la gente que ya se jubiló y ya no trabaja, o gente enferma que no trabaja. Lo que queda en medio es la población económicamente activa, o por lo menos la población en edad de trabajo. Ahora bien, de esta población económicamente activa, PEA, hay una parte que está desempleada. Ojalá y llegue a cero eso, pero en otros casos no llega a cero. Y lo que queda es el empleo productivo de la sociedad. Ahora, ese empleo productivo, la actividad productiva, no improductiva, que no produce nada, la actividad productiva produce la barra del lado derecho, que es la producción total física económica de la sociedad. Que LaRouche adopta cierta de la terminología que ustedes encontrarán en economistas clásicos como Ricardo o Carlos Marx, aunque LaRouche de ninguna manera es marxista. Es más, le da una definición totalmente diferente a las categorías. Pero a lo que vamos es lo siguiente. B corta, es capital variable o la canasta de consumo que se requiere para mantener, como pueden ver con las flechas, la totalidad de la población de la sociedad. No nada más a la persona que trabaja. Ese salario monetario tiene que corresponder a una canasta de consumo para toda la población. Luego está la parte C, que es el capital constante o lo que se requiere para invertir en infraestructura, en maquinaria y equipo para mantener la función. Y luego lo que queda, el excedente, que está denominado ahí por P', que se puede reinvertir para que este proceso siga de una manera creciente en el segundo ciclo. Ahora, hasta ahí muy bien, pero aquí viene la parte que causa horror entre los matemáticos y los economistas. Porque LaRouche establece, y sigan viendo esta gráfica, por favor, que tengo aquí enfrente de ustedes, él establece tres ecuaciones de desigualdades que quiero que contemplen. Primero, para que avance la sociedad, B tiene que aumentar constantemente para que haya un nivel de vida superior que esté creciendo. B tiene que crecer, tiene que ser mayor a cero. Muy bien. Pero C sobre B, el uso intensivo de capital, también tiene que aumentar. Se tiene que ir mejorando la cantidad de capital que cada trabajador utiliza. Capital físico, no capital monetario, capital físico. Entonces, B aumenta, pero C sobre B tiene que aumentar, lo que quiere decir, obviamente, que C aumenta más rápido que B. Muy bien, pero eso no es todo. El excedente económico, P, o el plusproducto, tiene que crecer más rápidamente, como ritmo de crecimiento, que la suma de C más B. Es decir, P' sobre C más B tiene que ser mayor a 0, y no solamente eso, sino que la segunda diferencial de P' sobre C más B tiene que ser positiva. Ahora, un matemático les va a decir que esto es imposible, porque estamos hablando de una máquina de movimiento perpetuo. No se pueden cumplir todas esas condiciones. Según el matemático, estamos hablando de un proceso donde por la naturaleza del proceso físico-económico hay un aumento constante de la capacidad de producir aumentos futuros. Y eso no cabe dentro de ningún sistema matemático formal.
Pero el problema aquí no es con el concepto de economía física que está presentando LaRouche, porque eso es lo que pasa cuando tenemos economías exitosas. El problema es querer explicar un proceso vivo, antientrópico, que es la economía humana, con un sistema lógico formal matemático, que es un sistema cerrado. Imposible. El problema son las matemáticas. Tenemos que remontarnos, como dice Riemann, a la física para entender cómo funciona esto. Y en el caso de la economía humana, tenemos que remontarnos a la idea de la creatividad. Lo que nos distingue a nosotros como especie es la creatividad que tenemos aquí, en la mente humana, que es un don divino, una chispa divina o como lo quieran describir, pero una capacidad demostrada a lo largo de la historia de la especie humana para inventar ciencias y culturas clásicas nuevas que al aplicarlas producen aumentos de la capacidad de la economía física a mantener un aumento de la densidad relativa potencial de población. La gente dirá, bueno, pero los recursos son finitos. Sí, los recursos son finitos dentro de un modo tecnológico existente. Pero si cambiamos la tecnología, eso define nuevos recursos. Y si agotamos el petróleo, pues hay que desarrollar la energía nuclear. Y luego la energía de fusión termonuclear. Y luego las reacciones materia-antimateria. Esta ha sido la historia de la especie humana, progreso constante. El recurso fundamental de la economía física humana no es un recurso material, una materia prima. El recurso fundamental es la creatividad humana. Y eso no tiene límite. Es potencialmente infinito. Malthus no tuvo razón. Aurelio Peccei, el Club de Roma, no tiene razón. Límites al crecimiento no tiene razón. El movimiento verde ecologista es erróneo en sus fundamentos. Si aceptan la premisa, por ejemplo, de la WWF, del príncipe Felipe de Edimburgo, que dice que el desarrollo del ser humano no es posible y tenemos que, por lo tanto, reducir el crecimiento demográfico. Y si no creen que eso es lo que dice el príncipe Felipe, pues les traje una cita para comparar el concepto del hombre del príncipe Felipe, fundador de la WWF y de todo el movimiento ecologista verde a nivel mundial. No estoy diciendo que todos los ecologistas piensan igual, pero esto es como piensa el príncipe Felipe. Él dice, el crecimiento demográfico probablemente sea la amenaza de largo plazo más grave para la supervivencia. En caso de que reencarnara, me gustaría regresar como un virus mortal para poder contribuir algo a solucionar la sobrepoblación. Ahora, comparen esa cita del príncipe Felipe con lo que dijo Lino LaRouche, o ha dicho muchas veces, pero esta cita es del 83. Dice, el hombre difiere fundamentalmente de las bestias. El hombre tiene el potencial de la razón, el poder de hacer descubrimientos creativos que avanzan su conocimiento científico y de convertir tales avances científicos en avances en tecnología. Si en cualquier momento paramos el progreso tecnológico, la sociedad lo suficientemente necia para hacer tal cosa, se condena a sí misma a morir. Ahora, este es un retrato somero, un resumen breve del meollo de la ciencia de economía física de Lino LaRouche. Y lo quería plantear para establecer las bases para ya entrar a la discusión de la naturaleza de la crisis y la solución que estamos proponiendo a manera de carta abierta, no solamente al presidente electo de México, sino a todo México y, en efecto, a todo el mundo. Ahora, quiero nada más decir, antes de entrar a esos puntos, un punto adicional que tiene que ver con la autoridad histórica de Lino LaRouche, no nada más la autoridad científica. Una breve cronología. Como les dije hace un momento, cuando salió como presidente electo Ronald Reagan, inmediatamente
Lyndon LaRouche le escribió un memorándum indicándole la dirección que él pensaba que tenía que ir la relación con México y a manera de orientar toda la relación norte-sur. Unos días más tarde, el 5 de enero del 81, se reúnen López Portillo y Ronald Reagan. Fue en Ciudad Juárez, curiosamente. Y ahí se ponen de acuerdo, entre otras cosas, que López Portillo va a tratar de hablar con Indira Gandhi, porque está por viajar a India, para jalarla a ella también a este proyecto, en la dirección que LaRouche había planteado. 2 semanas más tarde, el 19 de enero de 1981, López Portillo viaja a India, se reúne con Indira Gandhi. En efecto, adoptan una posición común sobre todo esto. Y es 2 meses más tarde, en marzo del 81, cuando LaRouche visita el Tecnológico de Monterrey para plantear lo que les leí hace un momento, a manera de sugerencias e ideas para lo que iba a ser, unas semanas más tarde, la primera reunión de los dos presidentes, ya presidentes, Ronald Reagan y José López Portillo. Desafortunadamente no se celebró esa reunión presidencial en el momento programado por una simple razón. Trataron de asesinar al presidente de Estados Unidos. Hubo el caso de Hinckley, el 30 de marzo del 81, y qué cosa más curiosa, esto no es coincidencia, un mes más tarde, 27 de abril del 81, hubo un atentado en contra de Indira Gandhi. Ahora, sin embargo, después de eso, ya en junio del 81, sí se reúnen Reagan y López Portillo, y López Portillo ahí le plantea a Reagan la idea de una cumbre norte-sur. Por primera vez, la única vez que se ha realizado una cumbre norte-sur en Cancún, México, dice López Portillo. Y Ronald Reagan acepta la invitación. Van unos 20 jefes de Estado, no solamente Reagan y López Portillo, va Indira Gandhi, Ferdinand Marcos de Filipinas, Ben Yadid de Argel, etcétera, etcétera. Una reunión realmente muy importante. Antes de la reunión que se realizó en Cancún en octubre del 81, Lyndon LaRouche presenta un documento para orientar lo que debería ocurrir en esa reunión cumbre norte-sur. Fue a manera, guardando las distancias en esta cosa, pero era una manera de una carta abierta de LaRouche a la cumbre de Cancún. Y en esa carta abierta de 70, 80 páginas, LaRouche propone medidas muy específicas, pero también elabora el concepto fundamental que comparten el norte y el sur como naciones soberanas en contra de los intereses financieros y oligárquicos centrados en el Imperio Británico, la City de Londres y Wall Street. Y lo que LaRouche dice en esta su carta abierta a la reunión de Cancún es un documento que se llama Los principios del estadismo para definir un nuevo orden norte-sur. LaRouche dice lo siguiente. De nuevo el tema de la densidad relativa potencial de población. Dice, el poder relativo de una cultura para proporcionar el desarrollo de sus miembros individuales se delimita por lo que explicaremos como su densidad relativa potencial de población. Si la población excede la densidad relativa potencial de tal cultura fija, necesariamente habrán catástrofes genocidas periódicas como resultado de la negativa a cambiar la cultura de su modo tradicional. Y luego LaRouche dice, para explicar la relación entre la ciencia económica y la moralidad, dice, cada acto del individuo es un acto sobre un universo ordenado en base a leyes causales. Ese universo, ese universo, por virtud de su composición en base a leyes, reacciona a la acción sobre ella, generando ondas de consecuencias en toda su amplitud y en toda la duración del presente y el tiempo por venir. Cada acto se caracteriza, por lo tanto, por un principio generativo asociado. Y luego LaRouche dice, ¿qué es la ciencia económica? Dice, esta ciencia económica se concentra en lo más inmediato,
en la interdependencia de avances en tecnología y el mantenimiento y aumento de la densidad relativa potencial de población que una sociedad puede lograr mediante los esfuerzos de sus propios miembros. El tema de la ciencia económica es el aumento del poder de la razón del miembro individual de la sociedad. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la crisis actual? Todo. Porque hoy estamos viendo un problema que se caracteriza como un crecimiento geométrico exponencial de los instrumentos financieros especulativos, mucho más allá del crecimiento físico-económico. LaRouche desarrolló la siguiente gráfica a manera de lo que él llama una función típica de desplome o una triple curva, que como pueden ver en la gráfica que está en la pantalla de ustedes, o va a estar en la pantalla dentro de un momento, esta triple curva, por un lado, la curva amarilla superior, son los agregados financieros que están y han crecido desmedidamente, con una base en los agregados monetarios que también está creciendo de manera hiperbólica. Pero el problema no está en eso, el problema está en que la producción físico-económica que tiene que estar ahí para respaldar estos agregados monetarios se ha estado desplomando. Ahora, uno no tiene que ser genio, uno no tiene que ser Einstein, ni Beethoven o Leonardo da Vinci para entender que tarde o temprano esto va a tronar. Y la razón, la raíz de todas las crisis que hemos visto en siglos, incluso la actual, es precisamente esta diferencia, esta brecha creciente entre agregados financieros y producción físico-económica. Exactamente cuándo truena, no se sabe. Pero, como pueden ver en esta gráfica, esto es lo que ha pasado con los agregados financieros. Aquí tenemos un crecimiento, especialmente empezando en 1999, cuando se elimina en Estados Unidos la ley Glass-Steagall, que es la ley que separa, pone un muro entre la especulación financiera y las actividades bancarias comerciales normales. Se elimina eso y ¿qué pasa? Se dispara especialmente la categoría de los derivados financieros. Ahora, lo que son las bolsas de valores, lo que es la deuda mundial, eso también es importante, pero aquí la parte gruesa son los derivados financieros y ha crecido. Cuando empezó la crisis del 2008, estaba en casi 1.300 billones de dólares a nivel internacional. El ritmo de crecimiento se redujo un poco por la crisis misma, pero no se resolvió la crisis. La crisis siguió para adelante porque la solución que plantearon era tratar de alimentar el cáncer. Y si uno trata de alimentar el cáncer, el resultado va a ser que simplemente se destruye la economía física mientras que se mantiene la burbuja. Y aquí pueden ver en esta gráfica cómo ha ocurrido eso. Ahora, en todo el periodo donde ha existido esta burbuja especulativa, creo que ya han sufrido bastante con esta gráfica, se las vamos a quitar. Lo que ha pasado es que ha crecido todavía más porque han alimentado la burbuja con emisión cuantitativa, con más especulación, al grado de que han disque resuelto, entre comillas, el problema de los derivados financieros, alimentando al cáncer, que obviamente no soluciona nada. El resultado ha sido que han ido destruyendo paulatinamente la densidad relativa potencial de población de las sociedades víctimas. Y cuando eso pasa, una sociedad ya no es capaz de mantener su propia población. Si la densidad relativa potencial de población, o sea, el poder de la nación para mantener su economía, es menor que la población existente, ¿qué pasa? ¿Qué se imaginan que pasa? La gente se muere por inanición, por guerras, por narcotráfico o simplemente huyen. Huyen para sobrevivir. Hay migración masiva. Y creo que este es el secreto, no muy secreto, pero es la manera de entender la causa
de los diferentes fenómenos que estamos viendo en México y en Centroamérica. En esta tabla que les quiero presentar sobre la emigración de México y de los 3 países centroamericanos, como pueden ver aquí, esto hasta el 2015, ahora es peor. En el caso de México, con una población de casi 126 millones, 11.5 millones de personas nacidas en México, primera generación, se han ido del país, más del 9%. Guatemala y Honduras es un poco menos, pero es un fenómeno parecido. El caso de El Salvador es lo más extraordinario. La quinta parte de la población de El Salvador ha tenido que huir del país para tratar de sobrevivir. Están huyendo de los efectos de la destrucción de la densidad relativa potencial de población. Y esto es lo que ha dado pie al narcotráfico inducido, deliberado. Esto no es un producto natural de estos países, es producto de la gran banca internacional que promueve el narcotráfico. ¿Quiénes son? Son los banqueros internacionales. Son banqueros internacionales que lavan el dinero del narcotráfico, son banqueros internacionales que promueven la legalización de las drogas, son banqueros como por ejemplo este señor que estoy poniendo en la pantalla. Del lado izquierdo tenemos, esta foto se tomó en 1999. Del lado izquierdo es Richard Grasso, el entonces presidente de la Bolsa de Valores de Wall Street. Del lado derecho está Raúl Reyes, jefe de finanzas de las FARC, reunidos en el Caguán de Colombia para discutir cómo iban a legalizar todo eso. Y ambos hablaron en público de que querían tener inversiones mutuas de Wall Street en la zona de las FARC y de las FARC en Wall Street. El narcotráfico es fenómeno de la misma banca internacional que maneja el sistema financiero caduco. Muy bien, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para resolver todo esto? Bueno, Lyndon, todavía no. En la gráfica en un momento la podemos poner. Quiero simplemente decirles que desde hace años Lyndon LaRouche ha planteado la solución internacional necesaria para resolver esto. Se tiene que tomar el sistema entero de finanzas actual, toda la burbuja financiera, y pasarla por un proceso de reorganización en bancarrota. Es decir, esa deuda no se paga, no se puede pagar, es impagable. Si tratamos de pagar esa deuda, todo el mundo va a morir. Y eso no es aceptable. Entonces, lo que se tiene que hacer son 4 pasos que LaRouche ha llamado para crear un nuevo Bretton Woods. Y aquí ahora se los indico en la pantalla. Primero se tiene que establecer leyes Glass-Steagall, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Es decir, separar completamente la especulación de la actividad productiva. Para esto se requieren tipos de cambio fijos, regresar al sistema anterior al 71, con control de cambios, y se tiene que anular esos 1.500 billones de dólares del cáncer especulativo. Hecho eso, se establecen sistemas de crédito con bancos nacionales al estilo de Hamilton, el primer secretario de Tesoro de Estados Unidos, o a la manera de lo que China ha hecho con el Banco de Inversión en Infraestructura en Asia, BIIA, o el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. ¿Todo eso para qué? Para el punto número 3. Se lanzan grandes obras de infraestructura, como por ejemplo el proyecto de la Franja y la Ruta, cuya intención es, punto número 4, aumentar la densidad relativa potencial de población a través de avances científicos como en fusión, ciencia espacial y demás. Ahora, en vez de simplemente escucharme a mí y lo que yo estoy diciendo sobre esto, les he traído algo que creo que les va a interesar mucho, que son las palabras del propio Lyndon LaRouche hace una década, en el 2008, inmediatamente después del crack financiero que ocurrió. Él habló en una videoconferencia internacional y he sacado un extracto breve de unos 5 o 6 minutos donde ustedes pueden escuchar, tal y como dijo López Portillo en su momento, la sabia palabra de Lyndon LaRouche. Por favor, el video de Lyndon LaRouche.
That's how the world incurred. Es así como el mundo contrajo una deuda existente actual por medios como los derivados financieros en el orden de miles de billones de dólares, mucho más allá de cualquier cosa que jamás se pueda pagar. Así que nunca vamos a pagar esas deudas. No podríamos pagar las deudas. Así que nunca las vamos a pagar. ¿Qué se hace en un caso como este? ¿Qué hace Estados Unidos en un caso como este bajo nuestra Constitución? Se declara que esas deudas están en bancarrota. ¿Y qué se hace con ellas bajo bancarrota? Se clasifican. Las cosas que se deben respaldar se respaldarán y el resto tendrá que esperar o desaparecer. La gran mayoría, la enorme mayoría de las obligaciones se anularán. Las cosas que se deben pagar se pagarán. Las que no, nunca se van a pagar. Y nunca se pagarán en todo caso. Ahora, hay dos maneras de proceder. O se opta por colapsar al mundo con hambruna y genocidio y tales efectos, o se le impone la reorganización por bancarrota. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, lo que he especificado es muy elemental. Tengo 4 naciones en mente que pueden encabezar esta cosa, y las 4 naciones que juntas representan la mayor consolidación de poder en este planeta. Estas naciones son Estados Unidos, Rusia, China e India, a las que se pueden sumar otras naciones que se sumarían al mismo acuerdo. Pasamos al mundo entero por una reorganización por bancarrota. ¿Cómo lo hacemos? Si Estados Unidos dice que vamos a respaldar nuestro dólar y entra en un acuerdo con Rusia, China e India para poner al mundo por un proceso de reorganización por bancarrota, en el que anularemos la mayor parte de las obligaciones financieras existentes. Tiene que ocurrir, si no, no habrá planeta. Si se trata de cobrar los miles de billones de dólares de reclamos en circulación, ¿a quién se los vas a cobrar y por qué medios? ¿Y cuál va a ser el efecto? Va en contra de la ley natural cobrar esa deuda. ¿A cuántas personas vas a matar para cobrar esa deuda? ¿Cuántas naciones vas a destruir para cobrar esa deuda? Así que tenemos esta agencia monetaria afuera que tiene acuerdos por tratado con gobiernos, pero que de otra manera no tiene ninguna obligación real para con los gobiernos, fuera del acuerdo por tratado. Este acuerdo ha dado pie a la creación de una enorme deuda mundial, una deuda monetaria que nunca se podrá pagar. Bueno, obviamente el sistema está en bancarrota. Hay que clausurar el sistema y se le coloca en reorganización por bancarrota. Es el único remedio. Así que podemos crear un nuevo sistema crediticio entre las naciones y pienso que si Estados Unidos, Rusia, China e India se ponen de acuerdo, la mayoría de las naciones estarán contentas de unirse a nosotros, especialmente dada la alternativa. Y por tanto, podemos crear un nuevo sistema mundial, un nuevo sistema de dinero, un sistema crediticio, a diferencia de un sistema monetario. Y bajo tales condiciones podemos proceder a emitir crédito a gran escala para la reconstrucción física de la economía física del mundo. Podemos organizar una recuperación del mismo tipo que realizamos con el presidente Franklin Roosevelt allá en los 1930s y 40s. Y no nos desviaremos de eso, pienso yo, una vez que lo hayamos hecho. Esa es la única alternativa. Ahora, lo que eso quiere decir políticamente es el fin del Imperio Británico, o lo que se llama el Imperio Británico. El Imperio Británico es el imperio mundial actual. No existe otro imperio en el planeta hoy día, salvo el Imperio Británico. El uso de imperio para describir cualquier otro sistema es incompetente.
Los británicos son el único imperio y el imperio británico es lo que controla el dólar flotante de hoy, el dólar monetario. Así que bajo estas condiciones procedemos a la reconstrucción mundial y lo que se hace es que en vez del sistema actual de libre cambio, regresamos a un sistema proteccionista, un sistema de tipos de cambio fijos. En otras palabras, las monedas tendrán tipos de cambio fijos entre sí o que se pueden ajustar mediante acuerdos por tratado, pero no flotan. Y luego procedemos a emitir crédito para inversión en infraestructura a gran escala, que será lo que impulsa la reconstrucción física del planeta. Ese es el único remedio. Y en efecto, ese sigue siendo el único remedio. Lo era en el 2008 y lo sigue siendo todavía más hoy día. Pero tenemos la gran ventaja de que China, con naciones asociadas de los BRICS y otros, China con Rusia, con India, con muchos de los países asiáticos y ahora con muchos países africanos y ahora llevando esta idea también a los países de Iberoamérica y el Caribe, están desarrollando precisamente ese tipo de opción. Ahora, quiero presentarles, para concluir, una serie de proyectos específicos, propuestas de 3 o 4 proyectos, como parte de todo el plan de reconstrucción mundial, que son proyectos donde México, Estados Unidos y China pueden y deben cooperar. Empecemos con este mapa que estamos poniendo en la pantalla en este momento, que es el puente terrestre mundial. Esta es una versión ampliada de lo que China ya está realizando con su iniciativa de la Franja y la Ruta. Conexiones ferroviarias y zonas industriales alrededor de esas zonas ferroviarias en todo el planeta. Y las líneas azules punteadas es la ruta marítima de la seda, de conexiones también que ahora se están extendiendo por el Atlántico, cruzando de Europa y el Mediterráneo en la dirección del Caribe y que se extienden luego a Asia, cruzando por el Canal de Panamá y se espera por el nuevo Canal de Nicaragua. Ahora, hay varios proyectos de gran envergadura mundial que se requieren. Uno es lo que está con el círculo número 1, que es un puente, o más bien un túnel por el estrecho de Bering para conectar Alaska con Rusia. Esta es una idea que los rusos están proponiendo, que ellos quieren realizar. Y que viene, por cierto, entre otros lugares de la SOPS, donde Kuznetsov era el jefe. Eso conectaría el hemisferio occidental con lo que ya es la ruta de la seda existente en Eurasia. Otro proyecto es el número 2, el tapón de Darién, que es fundamental abrir ese tapón, no solamente con una carretera, sino con un ferrocarril de alta velocidad, para llevar desarrollo e industrialización, no para explotar y exportar materias primas y venderlas barato para pagar la deuda, no, hacerlo como China lo está haciendo, para llevar desarrollo y reducción de la pobreza, como China ha logrado con más de 800 millones de personas que han sacado de la pobreza. Ahora, hay una parte mexicana de estos proyectos específicamente, que voy a identificar rápidamente, no hay tiempo para discutirlas en detalle, pero son 3 propuestas que China le ha hecho a México y que hay no solamente interés, sino disposición, según las últimas declaraciones del equipo de Andrés Manuel López Obrador, para llevar esto adelante. El ferrocarril de alta velocidad de México, de la Ciudad de México a Querétaro, que es un proyecto excelente y que se debe realizar, y otro de Nayarit, un puerto nuevo quizás en la costa pacífica, Ciudad Juárez, y luego el tercero, que creo que es el más importante de todos, que es el ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos, ferrocarril de alta velocidad, que sería un tipo de canal seco, pero que debe servir como un centro de desarrollo industrial y energético de toda la región, especialmente si se compagina e incorpora con proyectos hidráulicos en esa región, al igual que el proyecto hidráulico en el noroeste de México, que es el Plino, en esta zona de Tabasco, Chiapas y demás, es el Pligón para
resolver los problemas de inundaciones constantes que ocurren ahí con grandes obras hidráulicas para llevar agua donde se requiere hacia el norte y hacia la meseta central, que forma parte del gran desierto americano. Luego, en esta transparencia pueden ver un mapa de la cuenca del Caribe y algunos de los proyectos fundamentales que hemos señalado aquí. Una que es muy importante es todo lo que es el tapón de Darién, como les indicaba, el canal de Panamá, que ya se ha expandido, y la construcción de un nuevo canal en Nicaragua. Pero tan importante quizás como abrir el tapón de Darién, que está obstaculizando ahorita la conexión entre Sudamérica y su desarrollo, con todo lo que es la conexión a través también del túnel por el estrecho de Bering a lo que se está haciendo en Asia, y con ese enorme proyecto que significaría, además del tapón de Darién, tenemos algo que yo denominaría el tapón de Taiwán. Es decir, aquellos países que por razones geopolíticas que vienen casi del medioevo, tienen relaciones con Taiwán, relaciones diplomáticas con Taiwán, en vez de China. Esto está cambiando. Últimamente República Dominicana rompió con Taiwán y estableció relaciones con China y también El Salvador, a pesar de la presión de Estados Unidos. Pero quedan otros y es muy importante que se resuelva eso para que China pueda participar plenamente en esta región. También las conexiones de elaboración de grandes puertos, como por ejemplo en Ponce, Puerto Rico y en Mariel, Cuba, para conectarse a puertos industriales en la costa atlántica y del Golfo de Estados Unidos, y también en el Golfo de México, con México. Este es un proyecto que urge que Estados Unidos y China se unan en este proyecto de desarrollo. Los problemas políticos se resuelven sobre el camino del desarrollo de este tipo de proyectos. Y eso es muy importante. Y quizás lo más importante de todo es lo que está indicado por las dos estrellas en Kourou y en Alcántara, en Brasil, que son los centros de lanzamientos espaciales que hoy existen en Kourou, Guyana Francesa. Es el centro espacial de la Unión Europea, muy cercana al Ecuador, que tiene ventajas físicas o en la física para poder lanzar satélites, y todavía más cerca al Ecuador, el centro en Alcántara, en Brasil. Ahora, estos se deben volver centros de desarrollo científico para incorporar a las fuerzas laborales y calificarlas en toda la región. Se tiene que usar la ciencia como un motor que impulsa el desarrollo y hay que adoptar las ciencias más avanzadas. México tiene una agencia espacial, pequeña, pero muy importante. Hay ciencias avanzadas que se tienen que elaborar en otros países también. La energía nuclear es fundamental, especialmente dando paso a la energía de fusión termonuclear. Y todo esto, todo este tipo de relación y desarrollo de estas capacidades es la parte más importante para garantizar que se desarrolle la economía física, para que aumente la densidad relativa potencial de población, para resolver el problema de la migración y de las drogas. El problema de las drogas y la migración no se resuelve con muros. Eso no resuelve nada. Si queremos resolver el problema, hay que hacer exactamente lo que propuso López Obrador, pero con este concepto de Lyndon-LaRouche, de la densidad relativa potencial de población, combinando los esfuerzos de China, México y Estados Unidos. Ese tipo de desarrollo de la región, con tecnologías avanzadas, es la única manera de resolver el problema. Y es la manera también de destruir el narcotráfico, les adelanto. Entonces, México, yo creo que todo esto del Telecán y esta discusión, olvidémonos del Telecán. No se necesita libre comercio. El libre comercio, este fue un acuerdo de perder. Todos perdimos. Los norteamericanos de Estados Unidos perdimos. Ustedes, los mexicanos, perdieron. Los únicos ganadores fueron los bancos de Wall Street y City de Londres. Entonces es correcto acabar con eso. Se necesitaría más bien una iniciativa de la Franja y la Ruta para América del Norte, no un Telecán. Y eso como parte de todo este proyecto planetario que es lo necesario para reemplazar y acabar con el sistema imperial actual. Ahora, ¿cuáles son los pasos inmediatos de acción? Y termino con esto, a manera de
nuestras propuestas. Primero, excelente la idea de invitar a Xi Jinping y a Trump a venir a la toma de posesión de López Obrador. La discusión debería ser en el sentido que hemos indicado, entre otras cosas, no es lo único, pero para realmente resolver estos problemas tiene que ir en esta dirección. Número uno. Creo que también habría que decir, como parte de todo esto, que si queremos hablar de construir muros, yo puedo decir que el movimiento de LaRouche sí está a favor de la construcción de un muro. Debe ser un muro absoluto de 10 metros de altura entre Wall Street, por un lado, y las poblaciones de nuestras naciones por el otro lado. Entre la City de Londres y las poblaciones del planeta. Entre la especulación financiera del Imperio Británico y la supervivencia de nuestra especie. La especie humana ya no puede convivir con este sistema imperial de saqueo. Ha llegado al límite. Es momento de escoger. Y si ese es el tipo de muro que vamos a construir, hagámoslo de inmediato. Eso sí funcionaría. Para los que consideran que todo lo que he dicho y todo lo que LaRouche ha propuesto a lo largo de los años es quizás poco práctico, tengo dos cosas que decir. Primero, México no es Carlos Salinas de Gortari, ni Estados Unidos es Bush u Obama. Número dos, México sí es Juárez y Cárdenas. Estados Unidos es Lincoln y Franklin Delano Roosevelt. En base a eso, recoger lo mejor de nuestras respectivas naciones, como se tiene que hacer a nivel del planeta, lo mejor de las civilizaciones del mundo, ayudémonos mutuamente para construir un mundo de ganar-ganar, como dice Xi Jinping, donde eliminemos de una vez por todas este periodo de infantilismo y bestialidad de la especie humana que hemos sufrido. Y hay que crear un mundo nuevo y diferente. Yo creo que México está en una posición única, singular, para ser un factor decisivo en estos cambios planetarios. Muchas gracias por su atención.